¿Cómo están? Bienvenidos a Democracia, un programa del área futuro de CNN Chile. Hoy vamos a profundizar en distintos temas, entre ellos los impuestos. Recién iniciada la operación Renta y mientras en el Congreso sigue en trámite la reforma tributaria, nos detenemos en lo necesarios que son para financiar prestaciones sociales como salud y educación. A nuestro panel de conversación, en tanto, traemos el tema de la comunicación pública y su relevancia con los desafíos que enfrentan los medios como garantes de la democracia. También conversaremos con la recién asumida fiscal de Tarapacá sobre el crimen organizado y el impacto directo que tiene en nuestra democracia al poner a prueba la institucionalidad. Empezamos. Este lunes comenzó la operación Renta 2024. Casi 4 millones de chilenos pagarán impuestos o recibirán la devolución, según los ingresos que tengan. Mientras tanto, la reforma tributaria se sigue discutiendo en el Congreso, una iniciativa que busca recaudar 8.000 millones de dólares con el fin de financiar distintas reformas sociales impulsadas por el gobierno. Frente a la estrecha relación entre tributos y funcionamiento de los países democráticos, en CNN Chile ahondamos en el concepto de los impuestos. Camila Sumastre nos cuenta. 9 meses han transcurrido desde que el presidente Gabriel Boric presentó el Pacto Fiscal, proyecto que genera debate en uno de sus puntos, luego de que el gobierno decidiera aumentar el impuesto a la renta para las personas que ganen desde los 4,5 millones. Conversaciones que siguen, pero que llevan a plantearnos qué son los impuestos y cuál es su relevancia en el sistema democrático. Un impuesto es una carga pública, pero que usted satisface pagando dinero. ¿Y cuál es el objetivo del impuesto? Obviamente financiar al Estado, ya sea al gobierno central y a las municipalidades, y que tiene una característica bien especial y que le distingue de otro tipo de tributos, que es el que no tiene necesariamente ligada una contraprestación. Los impuestos tienen como finalidad principal, primordial, financiar el gasto público. Y por lo tanto, con los impuestos se financia la seguridad pública, las pensiones, los gastos de salud, los gastos en educación. De ahí su relevancia, es decir, son fundamentales para el funcionamiento del sistema democrático. Estos impuestos ayudan a financiar las decisiones que como democracia se toman para decir cómo se invierten los fondos, ¿no? Nosotros, como votantes, elegimos a nuestros candidatos, a nuestro presidente, elegimos a nuestro Senado, a la Cámara de Diputados, y ellos tienen el mandato de determinar el mejor uso. Entonces, la democracia permite hacer una asignación correcta de los fondos que se recaudan con todos nosotros a través de nuestros representantes democráticamente electos. A través del impuesto a la renta se busca recaudar el 0,6% del PIB, equivalente a 2.000 millones de dólares, monto necesario para financiar medidas sociales, las cuales se logran a través de las cargas impositivas directas e indirectas, así como regresivas y progresivas. En Chile nosotros tenemos impuestos directos, que es decir, se sabe quién tiene que pagar con nombre, RUT, porque esa persona generó la ganancia, que es el impuesto a la renta, el impuesto al global complementario, el impuesto adicional, pero también están los impuestos indirectos, es decir, no sabemos quién lo asume, pero es el consumidor final, como el IVA. El impuesto progresivo quiere decir a mayor base, es decir, mientras mayor cantidad de dinero haya involucrada, mayor es la tasa, como es el impuesto de los trabajadores, el impuesto global complementario. Una persona que gana bajo 850.000 pesos mensuales, por ejemplo, tasa de impuesto 0. Una persona que gana sobre 20 millones de pesos, tasa de impuesto 40%. Tenemos algunos impuestos que se consideran regresivos, como el IVA, por ejemplo, que implican que cuando yo tengo un impuesto que se aplica por igual a todas las personas independientemente de la riqueza que esas personas puedan llegar a tener, se dice que afecta en mayor medida a quien tiene menos recursos. ¿Por qué? Porque destinan más porcentaje de sus ingresos a pagar ese impuesto. El pan, la palta, el té y el azúcar, infaltables en la mesa de la mayoría de los chilenos en la ONCE y que están grabados con el 19%. Es decir, si la compra de estos artículos suman 11.500 pesos, un poco más de 2.000 pesos del total son recaudados por este concepto. Es precisamente el IVA uno de los puntos que diferencian a Chile con el resto de los países de la OCDE. Esto dado que el sistema tributario chileno se sustenta fuertemente en el valor agregado y no aquellos de segunda categoría. Se centran, o por lo menos hay un mayor equilibrio entre los impuestos directos, que son la renta, el patrimonio,
y los impuestos indirectos como por ejemplo el IVA. Cuestión que no ocurre en Chile, donde la mayor recaudación proviene del IVA y de los impuestos indirectos. Según lo que considere tributa, vamos a estar más o menos alineados con lo que es la OCDE. Quien considera, por ejemplo, que las prestaciones sociales son un tributo, que los paga directamente el trabajador, considera que no estamos tan alejados de la OCDE. Y quien considera que eso no es así, bueno, dice la brecha es mayor. Si tú ves un promedio y un general, tú podrías decir, mira, estamos en promedio como en la OCDE. Pero si tú empiezas a diferenciar y analizar en forma separada los impuestos indirectos con los directos, puede que a lo mejor los indirectos, que no ven las caras, ¿ya? Sean mucho más importantes que los directos, donde sí sabemos quiénes ganan más o ganan menos. Ahora, no solamente el trabajo está en definir más impuestos, sino que también el trabajo está en hacer un buen control. Recaudaciones que no pueden ser analizadas sin la variable de gastos y su control correcto. Cómo combatir la elusión y evasión son parte de las discusiones que se tienen que dar con el fin de promover una democracia capaz de dar respuesta a las demandas de la ciudadanía. María Trinidad Steinert es la nueva fiscal regional de Tarapacá. Acaba de ser nombrada en el cargo en febrero pasado y sucede a Raúl Arancibia, un fiscal que alertó sobre los enormes riesgos que en materia de criminalidad existen en esa región y cómo pueden trasladarse al resto del país. Trinidad está en comunicación con nosotros en Democracia. ¿Cómo está, fiscal? Un gusto saludarla. Hola, Carolina, el gusto es mío. Lo primero que queremos decir es conocer su aproximación a la importancia que tiene la persecución penal para el mantenimiento de la democracia. Bueno, es vital. A mi modo de ver es vital que tengamos un ministerio público robusto, fuerte en materia de persecución penal, tanto en los delitos de crimen organizado como en los delitos que no lo son. Me refiero a fenómenos más aislados, como el robo con intimidación, todo el fenómeno de violencia intrafamiliar. Por lo tanto, es sumamente relevante para mí como fiscal regional que ambos fenómenos se aborden de manera fuerte, efectiva y de manera rápida, unido a todas las otras instituciones del Estado que colaboren con la persecución penal. El crimen organizado es relevante. Nosotros hemos puesto bastante énfasis en la persecución penal de estos delitos en esta región y en otras, en especial en las del norte en general. Yo fui fiscal jefe de Arica mucho tiempo, 3 años, donde también tuvimos el fenómeno de los gallegos, que es el brazo armado también, o una parte de lo que es el Tren de Aragua. Acá se ve el Tren de Aragua, ya estamos con una audiencia próxima de preparación de juicio oral para irnos a juicio oral, donde estamos solicitando penas bastante importantes y debemos seguir en esa línea, o sea, dando golpes a lo que es el crimen organizado, no solamente en cuanto a persecución penal, me refiero a pena penal, corporal, sino que también dedicarnos a lo que es los bienes, tanto muebles como inmuebles, que tienen estas organizaciones criminales para poder desbaratar lo que a ellos más les importa, en definitiva, que es la parte adquisitiva o el poder económico que llegan a tener producto de la comisión de estos ilícitos. ¿Y están dadas las condiciones para que esa persecución sea efectiva o todavía se requieren, no sé, modificaciones legales, el tema del secreto bancario, etcétera, para poder llegar donde a las bandas criminales lucrativas más les duele, ¿cierto? Pero yo siento que hemos dado pasos importantes en lo que a materia legislativa se refiere. O sea, han habido modificaciones relevantes, por ejemplo, en lo que a comisos de bienes se refiere, a poder contar con ellos de manera temprana y poder realizar una destinación temporal al menos de bienes tanto muebles como inmuebles. Por lo tanto, vamos en un camino correcto. Lo que no podemos hacer es quedarnos dormidos y entender que ya con estos golpes a las organizaciones criminales es suficiente. No, tenemos que ir adelantándonos. Hay algo muy importante para el Ministerio Público y el Fiscal Nacional, lo he puesto en la mesa, que es la creación de esta Fiscalía Supranacional, y la idea es que se haga cargo de fenómenos delictivos transnacionales y nacionales que van más allá de una región determinada, sino que trascienden a otras regiones o países incluso. Por lo tanto, esa fiscalía que nazca efectivamente es relevante para el Ministerio Público para trabajar y fortalecer estos crímenes organizados, delitos más complejos, ya sean a nivel de distintas regiones, como señalé,
o incluso relacionados con bandas que lucran y delinquen a nivel transnacional. Entonces, si vamos en un camino correcto, no nos podemos quedar dormidos. Son necesarias más modificaciones, sí, por cierto, y siempre tendientes a llevar una persecución más eficiente. Y también es importante, yo creo, que es la coordinación con los distintos actores. Me refiero a servicios de impuestos internos, aduanas, frontera, porque no sacamos nada con que sigamos con estas modificaciones legales, sino hay una coordinación eficiente entre los distintos actores del Estado. Por lo tanto, dentro de lo que es mi administración, se está viendo y tenemos reuniones constantes con los distintos actores, como las Fuerzas Armadas, Gendarmería, Servicio de Impuestos Internos en los próximos días, aduana, para que podamos llevar una persecución penal eficiente y sepamos efectivamente dónde está el delito, dónde se mueven estos actores o estos imputados, y podamos llevarlos todos a juicio oral y atacar los bienes con señales desde un principio. Ya, por lo tanto... Y el riesgo que uno... el riesgo que quisiera preguntarle, fiscal, que uno ve cuando mira otros países donde la criminalidad ha permeado todo, es que todas esas instituciones que son tan importantes para el funcionamiento de la democracia y de la persecución penal que usted señala, puedan ser eventualmente cooptadas, funcionarios de esas instituciones pueden ser cooptados por los propios delincuentes. Usted tiene larga experiencia, entró a trabajar en el Ministerio Público el año 2005, trabajó en Santiago, especializada en delitos violentos, en la Fiscalía de Arica, especializada en el tema migrante. En todos estos años usted ha visto que la amenaza de corrupción se va instalando cada vez como una realidad. ¿Cómo ha visto esa evolución? ¿O todavía podemos aferrarnos a esa idea de que hay tiempo? Mire, yo no soy pesimista, al contrario, soy optimista. La corrupción es un fenómeno complejo, eso estamos todos de acuerdo, y obviamente el crimen organizado, para ellos es importante poder captar, como usted dice, en especial a funcionarios públicos para llevar adelante actividades ilícitas. Sí, yo he visto que tenemos que poner más atención en esto. Y me refiero a todo tipo de funcionario público, no solamente a los integrantes del ente persecutor, sino a todo funcionario público. Tenemos que tener alarmas en ese sentido. El fiscal nacional también ha hecho fuertes modificaciones a las estructuras internas del Ministerio Público en cuanto a su Contraloría interna. Por lo tanto, también es un elemento del cual se ha hecho cargo para que el Ministerio Público, al menos que es la institución de la cual nos tenemos que hacer cargo, esto no sea permeable, no nos toque, digamos. Independiente de eso, sí ha habido, yo siento, una evolución en este tema y que es preocupante. Hay que ocuparse, tenemos que desarrollar actividades para que no llegue a las distintas instituciones del Estado, porque claramente, si es así, el Estado de Derecho muere. Yo entiendo que muere. Se produce un fenómeno importante en la ciudadanía, que yo vi una entrevista muy buena que usted tuvo con un académico, entiendo, de que efectivamente todos queremos democracia. Sin embargo, efectivamente, por esta evolución que hay en cuanto a la corrupción, las personas, en atención al miedo o la desconfianza, prefieren que primen otras herramientas o instituciones producto de esto. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado con la corrupción y que se instale dentro de los órganos del Estado. No hay que ser ciego frente a esa posibilidad, y hay que tomar las acciones correspondientes para que esto no avance y no nos toque como organismos del Estado. Hablemos del tema cárceles y siempre con el foco en la criminalidad que viene de afuera, porque en las cárceles del norte la población de personas imputadas que son de nacionalidad extranjera es mucho más alta que en el promedio nacional. ¿Cuál es su mirada sobre lo que habría que hacer frente a la realidad carcelaria, considerando que también son centros muchas veces de operación delictual? Porque tenemos ejemplos de lo que ha pasado con las cárceles en El Salvador, por ejemplo, o de lo que está pasando en el propio Ecuador, que es un ejemplo mucho más cercano, donde el régimen carcelario es durísimo, o sea, prácticamente los derechos de las personas privadas de libertad se reducen al mínimo. Mire,
acá tenemos los derechos de las personas que quieren vivir en forma libre, tranquila, pacífica, no estar con miedo dentro de la sociedad, y este miedo se traduce incluso en que las personas se vayan más temprano a sus casas, no salgan de noche. Entonces, frente a esa situación y frente a un imputado que está privado de libertad por delitos graves, estamos hablando de homicidios calificados, secuestro, tráfico de drogas, trata de personas con fines de explotación sexual, no cabe otra cosa sino que esos derechos ser limitados, no del ciudadano común y corriente, sino del que está privado de libertad. Y en ese sentido, me parece bien el avance que hemos tenido, por ejemplo, o que se tiene en cuanto a los inhibidores de señal. También estuve hace poco en Coyhaique con un expositor italiano quien daba cuenta que frente a imputados o condenados frente a estos delitos tan graves, tenían un régimen carcelario en donde si bien podían salir, ellos pueden salir con 3 personas siempre una cantidad de horas determinada. ¿Y por qué siempre con las mismas personas? Para un control, efectivamente un control y evitar la fuga, por ejemplo, de información o la coordinación o el ingreso de drogas o de celulares. Entonces me parece que son medidas adecuadas y que van en la dirección correcta y nosotros tenemos que apostar a eso. Hace poco estuve con el equipo directivo en la cárcel de Alto Hospicio, en donde efectivamente hay imputados, donde tenemos imputados, por ejemplo, de la causa del Tren de Aragua, que son de bastante peligrosidad, y claramente es acertada esa postura de esos derechos que, aparte del encierro, tengan que ser motivados, porque ya vimos un germen, estamos viendo un germen de chilenos con extranjeros que se están uniendo para poder cometer ilícitos fuera o coordinarse fuera del recinto penitenciario. Por lo tanto, eso lo tenemos que evitar con toda medida que pueda ser viable y efectiva para que no siga ocurriendo esto del régimen penitenciario. Fiscal, y frente a casos como el que le tocó vivir usted misma, si no me equivoco, con la causa del Tren de Aragua, magistrados que dan acceso a la defensa, a los testigos protegidos, o magistrados que permiten la comunicación vía videollamada de, digamos, presos peligrosos que están en un módulo de alta seguridad, me imagino que desde la Fiscalía también da impotencia, ¿no? Porque de alguna manera es un obstáculo. Mire, nosotros actuamos con las herramientas legales que tenemos. Afortunadamente nos fue bien en esa discusión jurídica y bueno, hacemos lo que tenemos que hacer, que es efectivamente hacer las presentaciones ante los tribunales. El tribunal de Alzada finalmente resolvió a nuestro favor. Eso nos deja tranquilos, obviamente. Y en ese sentido vamos a estar atentos a todas estas argumentaciones jurídicas que se dan en contra de nuestra postura y así poder enfrentar estas peticiones tan de la defensa, pero tan alejadas a la realidad. Por eso vuelvo a lo mismo, que es importante yo entiendo como Ministerio Público que tengamos una fiscalía especializada, que es la supraterritorialidad, la supraterritorial, para que aborde estos fenómenos, pero también sería conveniente quizás evaluar la existencia de tribunales que manejen este fenómeno de manera especializada, o jueces que se dediquen en forma exclusiva a este tipo de delitos y que entiendan los fenómenos criminales que estamos abordando. Hay que dejarlo o plantearlo al menos de que no solamente seamos una fiscalía especializada en lo que es crimen organizado, supraterritorial o delitos de alta complejidad, sino que también el día de mañana se pueda ver eventualmente que también tengamos tribunales especializados en este tema. Quizás algo que para plantear y para que nos podamos hacer cargo y ver cómo evoluciona. Clarísimo. Muchísimas gracias, fiscal, por la conversación. Mucha suerte en esta gestión. Si pudiera preguntarle solamente lo último, ¿cuál es la impronta que usted le va a poner a su gestión como fiscal allá en Tarapacá? Tengo varios desafíos. Bueno, crimen organizado de todas maneras. Tenemos un proyecto muy interesante en lo que es la Fiscalía de Frontera,
Yo cuando estaba de fiscal jefe en Arica, pusimos una fiscalía, una oficina en frontera en Arica. Quiero hacer algo similar en lo que es Colchane, para poder hacer frente a los delitos que se cometen en frontera en forma más inmediata, porque creo que el estar presente hace que las diligencias de investigación puedan ser más eficaces y podamos además resguardar a las víctimas en forma más eficiente, en especial si son niños, niñas y adolescentes. El crimen organizado es importante. Esta es una ciudad además que me ha llamado mucho la atención por su gran frontera. Obviamente hay muchos delitos que se cometen desde el punto de vista de las capitanías de puerto, por lo tanto también es un proyecto en el cual me quiero hacer cargo. Fiscalía de Género es una fiscalía que vamos a lanzar próximamente. Ya se han cometido varios delitos en contra de las mujeres que claramente me tienen preocupada. Y por ahora sería eso, y que logremos una eficiencia en la persecución penal. Buenísimo, muchísimas gracias, fiscal. Gracias, Carolina. Un gusto. Nos vamos a la pausa en Democracia, ya seguimos con más en CNN Chile. Si hay algo que es importante para la democracia es que se puedan ejercer libremente las comunicaciones, la libertad de todos los ciudadanos, no solamente de los periodistas, a expresarse y a que haya libre circulación de ideas, ¿cierto? Y estamos en un momento de amenaza a esa cuestión que parece tan elemental por la desinformación y por otros fenómenos que queremos conversar con nuestro panel. Le damos la bienvenida a Claudio Olortegui, periodista, máster y doctor en Periodismo y Ciencias de la Comunicación, director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso. Colega, muy bienvenido a CNN Chile. Muchas gracias por la invitación, Carolina. Feliz de acompañarlas. Y también estamos con Patricia Silva, flamante ganadora del premio Lenka Franulich, que entrega a la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas, 40 años de trayectoria en televisión, principalmente en Canal 13, aunque también en prensa escrita, antes de llegar a Canal 13, dedicada hace bastante tiempo ya a la comunicación estratégica, pero siempre muy pendiente y muy busquilla ahí en el mundo de los periodistas. Un honor tenerte, Pati. Felicitaciones. Muchas gracias, Carola. Y también en los medios de comunicación escritos, en la Economía y Negocios del diario Mercurio, en varias radios y en el periodismo escrito, pero desde hace muchos años, de aquella época en que no había prácticamente libertad o esta estaba amenazada. Y eso es muy interesante, poder hacer una comparación entre lo que fueron en décadas pasadas las amenazas a la libertad de prensa y a la libertad de expresión y las actuales amenazas. Pati, quisiera partir con un diagnóstico. ¿Cómo ves la situación en este momento que estamos viviendo? Mira, yo soy tremendamente crítica, pero partiría por dar un poco de contexto. La libertad de expresión es una piedra angular de la democracia. Es por lejos una de las libertades más importantes. Está establecida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en su artículo 19 y también lo está en nuestra Constitución Política del Estado en el 49, artículo 49, donde se señala que toda persona, todo chileno tiene derecho a la expresión, a la opinión y a la libertad de pensamiento sin que nadie pueda involucrarse o entrometerse para quitarle aquellos derechos, de manera que es tremendamente importante. Entonces creo que en ese contexto Chile está bastante amenazado, no solo en su libertad de expresión, sino que en el debilitamiento total que tiene en este momento la democracia, en el sentido de que los ciudadanos están divididos, estamos polarizados, estamos temerosos y hay mucha crítica social, política, económica hacia la clase gobernante, hacia la clase política y en general incluso hacia los medios, que nos hemos devaluado como medios de comunicación. En algún momento nos quisieron mucho, hoy nos quieren menos, nos culpan de muchas cosas, los presidentes nos retan y en ese contexto yo creo que efectivamente la libertad de expresión está volviendo a estar en un estadio muy complicado. Así que la verdad de las cosas es que yo creo que es razonable que la opinión pública tenga, ¿no es cierto?, una visión crítica, porque le está apretando el zapato y le está apretando muy fuerte. Pareciera que tiene una piedra grande allí, porque ve que sus situaciones, sus anhelos, ¿no es cierto?, no están siendo cumplidos y porque siente que
el periodismo a través de la libertad de expresión dice poco o nada. Es Sobre un periodismo muy consignatario, de constatación solamente. Salvo programas como este mismo, Democracia, como los programas Estado Nacional, como el programa Mesa Central, como aquellos programas, ¿no es cierto?, donde hay posibilidades y debate aquí mismo en CNN. Claudio, ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál es tu diagnóstico? Sí, me sumo plenamente a lo que plantea Patricia. Y hay problemas bien complejos desde el punto de vista de algo que también el ciclo de democracia de este programa ha ido manifestando de manera transversal. Un deterioro notable desde el punto de vista del ecosistema informativo, que lleva consigo también un problema de credibilidad y de confianza pública muy fuerte. Se produce una paradoja, ¿no? Desde el punto de vista de que la ciudadanía exige más periodismo, un tipo de periodismo que pueda fiscalizar, que pueda tener un rol menos servil con el poder, pero por otro lado, cuando se efectúa también un desarrollo de investigación, genera reacciones y una institucionalidad y poderes también anexos que muchas veces también vienen a limitar ese propio desarrollo periodístico que está buscando por momentos una posibilidad también de otorgar mayor oxigenación al sistema democrático. ¿Está contrañido en ese sentido el ecosistema de medios? Porque uno pensaría en medios digitales, por ejemplo, que pueden hacer investigación más en profundidad, aunque la precariedad afecta a grandes y chicos. Ese es un gran tema, efectivamente, porque hacer un periodismo de investigación, el generar tiempos para poder validar los datos hoy en día dentro de esta inmediatez que se lo come absolutamente todo, es muy difícil, es costoso. Efectivamente tenemos una vulnerabilidad de un sistema y de una gobernanza de medios de comunicación, que es un tema, yo creo, a tratar, a conversar, porque no se trata tampoco de un control sobre los medios, sino de qué forma también abrimos posibilidades para que estos medios puedan seguir creciendo, diversificándose, estableciendo una agenda mucho más plural, debido a que también, como muy bien lo planteaba Patricia, uno de los aspectos de la libertad de expresión, efectivamente, no es solo la libertad de emitir juicios, no solo es la posibilidad de que la ciudadanía tenga una información de calidad, transparente, y que todo el sistema finalmente de comunicación política le esté entregando parte de eso, sino también la posibilidad de ir generando medios de comunicación, plataformas que se vayan actualizando. Pero bien sabemos que este espacio público hoy día también está extremadamente controlado por las plataformas de redes sociales. Yo coincido con Claudio en el sentido de que la precariedad de los medios de comunicación es tremenda. Y parte por el aspecto económico. Hay periodos muy largos de cada año donde los medios de comunicación están cogobernados, están, ¿no es cierto?, con una comunicación realizada por muchos alumnos jóvenes, por alumnos en práctica. Y durante esos periodos, que son principalmente verano, primavera, etcétera, esa comunicación, de alguna manera, si no está bien conducida por buenos editores, por buenos directores, es decir, fracasa. Y la verdad es que se degrada el periodismo en ese momento. Por otro lado, creo que la opinión pública está más crítica que nunca, porque ha perdido la paciencia con respecto a lo que se está haciendo en el país con la clase política, al no cumplimiento de sus sueños, al no cumplimiento de los programas y de todo lo que se le ofreció en alguna oportunidad. De manera tal que culpa al periodismo. Y yo recuerdo, por ejemplo, un momento tremendamente fuerte. Por ejemplo, cuando estábamos procesando, ¿no es cierto?, la Constitución Política del Estado, la primera, el primer intento, oye, había una condena generalizada en contra de los periodistas y se señalaba, oye, todos los medios están cooptados por periodistas de izquierda. A mí esa frase me indignaba, porque la verdad las cosas que creo que fue injusto. Los periodistas querían saber, querían conocer las normas, porque tenemos ciudadanos mal informados, de mala calidad en general. Ya, ¿y cuál es la responsabilidad de los medios y de los periodistas de que haya caído nuestra valoración en la sociedad, que fue también bastante notorio a partir del estallido social? Bueno, yo creo que hemos sido, como medios de comunicación en general y como periodismo en particular, demasiado obsecuentes. Y porque hay un periodismo de mera constatación. ¿Te has fijado? Un periodismo informativo que no te dice mucho. Y entonces vuelvo a señalar, aquellos programas de debate, aquellos programas que efectivamente están haciendo un aporte al país hoy, digo yo, bueno, están yendo más allá. Ya, pero son más felices, Pati, podría están pensar haciendo uno. las preguntas incómodas. Está bien, pero el debate en la radio, el debate en los paneles, el debate en los programas de televisión, en general son para una cierta élite que está
más informada. Tú dices que, me da la impresión que por lo que tú dices, tal vez sería interesante como lo ve Claudio, que estamos mal informando a la ciudadanía o que quizás hay una especie de desinterés de la ciudadanía por informarse adecuadamente. O sea, hay mucho de ambos polos. En definitiva, esta es una cuestión de varias dimensiones de explicación. Efectivamente, hay también un tema del propio sistema económico de ordenamiento de los contenidos dentro de una parrilla, las formas de segmentación del mismo, en medios de comunicación también que se enfrentan a tremendas competencias, como hoy día son plataformas de streaming, la misma posibilidad informativa de cómo las plataformas de redes sociales, que en un primer momento vinieron con otras funcionalidades, hoy día se transforman en la entrada de la información, trayendo consigo también una serie de deficiencias que va planteando desafíos de exigencia a su vez muy grande para los medios de comunicación, teniendo la limitación también de la variable económica, es decir, competitividad, regulaciones frente a otras plataformas de redes sociales que en verdad tienen la cancha muy abierta, claro, y se llevan por lo mismo también buena parte de la torta publicitaria, del financiamiento. Claudio, yo insistiría en que la precariedad también del periodismo informativo, hablemos del periodismo informativo y no interpretativo, es escaso y es muy poco satisfactorio. ¿Tú dices que es de mala calidad, Pati? ¿Es de mala calidad, dices tú? No, yo diría que es muy escueto, que es solo consignatorio y que en ese sentido no da respuestas a lo que la ciudadanía debiera saber o conocer. Porque ¿qué está pasando con los medios de comunicación? Por favor, los directores, los editores, ¿qué están pauteando? Aquello noticias que genera CIPER. ¿Qué te está indicando eso? Claro. Que si la noticia la está generando CIPER, con el caso de Mosilla, 7 periodistas que los medios de financiamiento. Exacto, y los medios de comunicación no están generando absolutamente una pauta propia, casi en ningún caso. Yo creo que ahí tiene que haber también un mejoramiento en las escuelas de periodismo. Claudio, no es una cuenta que te pase a ti, no, mucho menos. Por favor, pero es muy importante meterle al debate esto. Claro, fíjate que yo lo que advierto hoy día es que la formación de los periodistas en algunas escuelas, no son del caso, ¿no es cierto?, mencionar, porque sería de muy mal gusto, están centradas en la comunicación estratégica. ¿Qué es eso? La comunicación estratégica es una comunicación empresarial e institucional. Aquí hay que hincarle el diente a la comunicación informativa, a la comunicación de los medios. Pero es que trabajar en medios de comunicación no es atractivo para un egresado de periodismo porque sabe que va a ganar 750.000 pesos. En cambio, en comunicación estratégica es mejor pagado. Claudio, ¿cómo lo viven en la escuela? Yo creo que hay que buscar también efectivamente el equilibrio. Yo creo que en general la escuela de los medios en sí misma, siempre lo hemos planteado, ¿cierto? Es muy importante desde el punto de vista de un trabajo real, de chequeo de fuentes, de lo que es la intensidad también, trabajar bajo presión, porque finalmente todo esto que estamos hablando en el día a día es complejo también y la propia figura periodística se ve sometida a una serie de presiones y de limitaciones. Entonces, finalmente nosotros como audiencia vemos un producto, pero muchas veces no vemos, ¿cierto?, todo el proceso que se vivió para que ese producto se pudiese levantar en sí mismo. Entonces, volvemos un poco a lo que estábamos hablando anteriormente. Ahora, lo interesante del aspecto de la comunicación estratégica, efectivamente, como dice Patricia, no es también limitarlo exclusivamente a una dimensión corporativa, institucional, sino es entender bien los contextos también y cómo dentro de esos contextos existen una serie de dinámicas en las cuales hay presencia de actores, presencia de poderes, de tensiones y por tanto a partir de ahí empezamos a ver la figura, un rol, un perfil periodístico mucho más crítico y con posibilidades también de intervenir favorablemente, no solo desde el elemento institucional, también desde las organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, donde vemos que hoy día puede haber importantes oportunidades laborales. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir a una pausa y a la vuelta vamos a estar hablando de la relación de los gobiernos con la prensa. La Pati tiene harta experiencia, reporteado campañas políticas y por supuesto con lo que está pasando en este momento. Tú fuiste miembro de la Comisión de Desinformación, así es que a la vuelta en Democracia seguimos con este panel sobre periodismo y libertad de expresión. De regreso en Democracia, seguimos en nuestro panel conversando con Claudio Lortegui, que es director de la Escuela de Periodismo de la Universidad Católica de Valparaíso, y Patricia Silva, insigne periodista, muchas décadas, recientemente premiada con el premio Lenka Franulich de la Asociación Nacional de Mujeres Periodistas.
La relación del gobierno con la prensa, de los gobiernos en general, siempre es una relación un poquito tensa y es como natural que sea así, Patio, ¿no? ¿Cómo has visto específicamente a este gobierno si lo comparas con los que a ti te tocó reportear desde el gobierno del presidente Salvador Allende, el régimen militar y los que vinieron después en la transición? Yo creo que actualmente el gobierno ha perdido muchas veces el control frente a la prensa. Y esto ha tenido consecuencias en la generación de su propia imagen. No me puedo imaginar, no puedo entender, por ejemplo, lo que hizo el primer mandatario en una comida de la SOFOFA, donde le llama la atención al diario Mercurio, al diario La Tercera, al diario La Segunda, ¿no es cierto? Y le dice a la gente, a los invitados, a motivo de nada, yo no sé cómo pueden ustedes poco menos que dormir leyendo estos diarios, ¿no es cierto?, que no edifican, eso es lo que quiso decir, que están solamente preocupados de los temas negativos. Yo creo que haciendo una comparación de aquello con lo que ocurría antes, yo creo que los gobiernos, para ser súper justa, todos los gobiernos de la Concertación, no excluyo ninguno, que me tocó reportearlos directamente desde el Palacio de la Moneda, la verdad de las cosas es que perdían también la paciencia y ese control, porque los gobiernos lo que no entienden que los periodistas no son sus amigos. Entonces, cuando los frecuentan tanto en el Palacio de la Moneda desde la mañana hasta la noche, cuando almuerzan con ellos, cuando se van de viaje, cuando se van de gira internacional por muchos días al Asia, a Estados Unidos, a Europa, sienten que tú no puedes hacer más preguntas incómodas y que nunca más, ¿no es cierto?, vas a afectar o vas a develar aquellas cosas que en un determinado gobierno no estén bien hechas. Pero ahí se pierden. Yo creo que el nerviosismo gubernamental existe como fenómeno. Pero no hay que insistir, digamos, claro, en una situación, en nuestra práctica como esta, de llamar la atención, porque ¿sabes por qué? Y lo ligo con lo que decía al comienzo, porque los periodistas, especialmente los periodistas jóvenes, los estudiantes, a veces por un tema de formación y de personalidad, fíjate que se asustan y después ya no preguntan. Y no saben si hacerle caso, ¿no es cierto?, al editor, al director, que les dice, mira, el nudo central de este tema va por aquí, no te descuides, pero por otro lado ve que el entrevistado le pone una cara feroz, ¿te fijas? Entonces se va perdiendo esa libertad de expresión que debe tener el periodista. Que tiene que ser valiente, entonces. Y que tiene que ser valiente, increpador, hacer las preguntas incómodas. De lo contrario, le está haciendo un flaco favor a la democracia. Absolutamente. Claudio. Bueno, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos nos ha planteado en informes en el pasado, efectivamente en años recientes, estos elementos que muy bien señala Patricia. Amedrentar, la capacidad que tiene el poder de poder amedrentar es un símbolo finalmente de silenciamiento, de censura que se puede ir generando, de autocensura en el resto de los sistemas que no solo son periodísticos. Entonces, desde ese punto de vista, lo que vemos también por momentos es una desesperación de los gobiernos, no solo en Chile, en el mundo, de no poder controlar la agenda. Y al momento de no poder controlar esa agenda, por tanto, buscan también estrategias de poder ir marcando ese territorio y marcando el control del mensaje. Pero eso hoy en día tiene costos altos, efectivamente, como dice Patricia, porque finalmente es la democracia la que se va dañando. Empiezas a entrar en un circuito de comunicación política donde efectivamente el hiperconflicto, la hiperpersonalización de ese conflicto empieza a sustituir el contenido político o el contenido que requiere dentro de ese sistema debatirse para, por ejemplo, llegar a mejor políticas públicas. Entonces hoy día efectivamente vemos un empobrecimiento de ese sistema desde el punto de vista del intercambio que se da, el que muchas veces también hoy día se traslada a lo que hablábamos anteriormente, a nuevas formas de espacio público como son las plataformas de redes sociales, donde también tenemos algoritmos que incentivan parte de ese conflicto. Entonces claro, tenemos un empobrecimiento, tenemos una intensificación, tenemos una polarización, escenarios mucho más polarizados realmente de lo que están, y tenemos efectivamente una élite que entra en ese juego de emisión y recepción del punto de vista de esa polarización, cuando la ciudadanía en verdad está en otra también. Y yo quisiera agregar a lo que dices tú, Claudio, con mucha nitidez, que estamos viviendo y estamos observando ejemplos concretos que son realmente negativos. Lo que acaba de hacer Javier Milei, por ejemplo, de tratar al presidente de Colombia, estés o no de acuerdo con Petro, digamos, pero tratarlo de terrorista, de delincuente, de lo que sea, yo creo que no es conveniente, que no es bueno. Y del mismo modo, en Chile, yo creo que los políticos, la clase política,
los gobernantes, para no hablar solamente de los gobernantes, sino que también evidentemente de los otros poderes del Estado, como son, por ejemplo, el Poder Legislativo, a mí me parece que lo que hizo el senador Daniel Núñez fue realmente serio e importante, porque si perdemos la capacidad de asombro con eso, quiere decir que estamos perdidos. ¿Tú dices que el senador se excedió en su libertad de expresión al hacer este llamado? Claro, se excedió en su libertad de expresión al hacer este llamado, porque en un Chile convulsionado, con una democracia debilitada, con ciudadanos preocupados, abatidos, divididos, tú no puedes decir, el gobierno debiera llamar a una presión social si es que no se aprueban nuestras reformas. Y tampoco debieras decir lo que señaló a renglón seguido, es que si no se aprueban, digamos, las reformas, habría que buscar decretos, hacer decretos. Porque precisamente el senador Núñez, que es un hombre muy inteligente, tuve la oportunidad de conocerlo en la Empresa Nacional del Petróleo como director, es un hombre inteligente, un hombre hábil, que da la impresión de que no improvisa nunca. Quiere decir entonces que desde arriba, ¿no es cierto?, se está pensando de ese modo. Y podrá hacer una insinuación, se le ha bajado el perfil, porque justo esto ocurrió ahora, en plena Semana Santa, cuando todo el mundo estaba buscando los huevitos, pues. Entonces, pero se le ha dado harto. Claro. Lo dijo acá, senador Núñez, CNN. Sí, exacto. Vamos a propósito de eso a algo que fue muy mirado con sospecha desde un sector político, que fue la creación de la Comisión contra la Desinformación, impulsada por la ministra de la Secretaría General de Gobierno, la ministra Camila Vallejo. Incluso hubo parlamentarios de oposición que recurrieron al Tribunal Constitucional porque temían que esto pudiera de alguna manera limitar la libertad de los medios, la libertad editorial de los medios. Tú participaste, Claudio, ahí. ¿Cuál es la experiencia? Cuéntanos. Es una experiencia positiva y una experiencia tampoco novedosa desde el punto de vista de la generación de estas comisiones mal llamadas de expertos, pero en verdad son comisiones más técnicas, académicas, que lo que hacen finalmente también es generar un estado del arte para la discusión local. Y en este caso estaba muy claramente señalado en el decreto el poder emanar dos informes. Uno del estado del arte justamente a nivel global, internacional, que pudiese permitir tener ciertos insumos para esa discusión, conceptual sobre todo. Yo creo que ahí estuvo una fortaleza de ese primer informe, definir lo que es la desinformación, sus aristas, cómo hoy día la desinformación también tiene una perspectiva de género brutal sobre las mujeres, por ejemplo, y plantear eso desde un punto de vista también empírico. Y posteriormente entregar medidas. ¿Por qué esto genera muchos resquemores? Porque evidentemente se piensa de inmediato, y la crítica política más facilista lo puede señalar de esa manera, que es que son comisiones que van a generar regulaciones, o van a crear paquetes para que finalmente limitemos la libertad de expresión. Eso estuvo muy lejos, de hecho nunca fue el espíritu. Tampoco fue el espíritu venir a evaluar el sistema mediático chileno, porque todos lo conocemos, los problemas, y en la primera parte de la conversación yo creo que quedó sintetizado. Pero sí tenemos desafíos nuevos que están dados justamente por la desinformación. Y es que tenemos ciudadanías que evidentemente construyen su perspectiva, su proyecto de mundo político en base hoy día a lo que te puede estar entregando TikTok, a lo que te puede estar entregando un tweet. Es lo que planteaba Patricia, el cómo también muchas veces el juego político ingresa también a esos elementos, pero sobre todo el tener verdaderas industrias de desinformación globales en el mundo y que aprovechan justamente los momentos de crisis. ¿Cuáles son los momentos de crisis en Chile? Bueno, pueden ser emergencias, pueden ser tragedias, desastres, como tuvimos incendios en la región de Valparaíso recientemente, antes terremotos. En fin, siempre vamos a vivir esos momentos de desestabilización emocionalmente muy fuertes, que son amplificados por las redes, por las plataformas de redes sociales, y en las cuales puede ingresar, sin lugar a dudas, la desinformación. Lo vivimos también con la pandemia. No es solo que se viven en procesos electorales donde hay evidencia en el mundo que efectivamente hay verdaderas industrias de fabricación, ¿cierto?, de noticias falsas, y hemos visto estrategias incluso de proyectos presidenciales que han llegado al poder en el mundo a partir de eso. Esto es un tema transversal del día a día, de la vida cotidiana. El censo está teniendo problemas de desarrollo a propósito de cómo se van asentando justamente en ese circuito realidades que en rigor son deliberadamente falsas. Que son derechamente absolutamente mentiras. Sí, yo creo que hubo mucha Pati. sospecha con respecto a esta comisión que tú integraste, porque primero que todo porque fue inédita, porque esto no había sido una experiencia realizada en Chile, y porque pareció que una temática de este orden tenía que estar circunscrita al otro poder del Estado, es decir, al poder legislativo, donde esto se discutiera.
Por otra parte, también hubo una crítica no velada, sino que también bastante explícita para que hubieran más periodistas, para que estuviera representado, por ejemplo, algún representante del Colegio de Periodistas, algún ente gremial también allí, porque se vio como una comisión que iba a asesorar a la ministra secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo, puntualmente con nombre y apellido, y al ministro de Ciencia. Entonces, en ese contexto, si tú dices que efectivamente trabajaron como trabajaron, yo creo que es para quedarse tranquilo. Sí. Pero evidentemente que no es para formular políticas públicas más adelante que puedan ser discutibles en el Congreso, pero también con la anuencia de los periodistas. Y además que es una discusión global. Chile estaba muy atrasado, formaba parte del hub de desinformación en el OCDE, y ni siquiera nosotros habíamos como país emanado algún tipo de informe o algún tipo de elemento de sistematización que pudiese generar parte del debate. Yo me quedo con que ya por lo menos el tema ingresó desde el punto de vista de la conversación pública. Efectivamente tiende a politizarse porque estamos, parte del escenario que señalábamos, hay una politización en que toda iniciativa, incluso que desde el punto de vista de la buena fe se quiera instaurar, ya parte con una sospecha. Eso implica que la calidad de nuestra política pública, que los acuerdos, que las grandes reformas que necesitamos, y lo vemos todos los días, están detenidos. Y eso es un problema serio. Carola, te digo, aprovechando lo que dice Claudio, yo solamente quiero decir muy brevemente que a mí me llama la atención un poco y me toca muy fuertemente en lo personal, porque yo reporté, investigué, trabajé en el periodismo, estuve en mucha calle, digamos, en un tiempo en que había acuerdos, consensos, amistad cívica, amistad cívica, educación cívica. La educación cívica está hoy día ausente. Tengo una amiga que, por ejemplo, trabaja en una fundación muy notable, que es Karin Ebensperger, que efectivamente están haciendo un trabajo fabuloso de educación cívica que debiera estar haciendo el Estado. Y entonces, en ese tiempo eso existían, habían peleas, se insultaban. Oye, yo trabajé, por ejemplo, en una revista donde hacíamos entrevistas en una sede del Audax Italiano, escondido, porque no se podía hacer de otra manera. Pero llevábamos a Sergio Onofre Jarpa del lado de la derecha y llevábamos también un miembro del Movimiento Izquierda Revolucionario MIR. En la Unidad Popular. Exactamente, y a puertas del gobierno militar. Y después durante los... Entonces, la verdad, las cosas que siempre fue difícil, pero lo que vemos hoy día es un desacuerdo total. Oposiciones más obstructivas, ¿no es cierto?, más complicadas, gobiernos que tampoco promueven esta amistad cívica con las oposiciones, porque las oposiciones están haciendo su labor y les encuentro toda la razón. Y lo que plantea Patricia, muy cierto, educación cívica, filosofía política, elementos de alfabetización informacional, alfabetización mediática, elementos además que deben tener un circuito formativo toda la vida de un ser humano. Y eso es un tremendo desafío también, debido a que estamos en un nivel de actualización tecnológica, de transformación cultural, que evidentemente hace que este esfuerzo no tenga que ser de un gobierno determinado, tiene que ser una política de Estado. Por supuesto, Estado. Sí. Lo último, porque me quedan 2 minutos, una de las grandes amenazas a la libertad de expresión es el crimen organizado y cómo se ha internacionalizado. Vemos que asesinar periodistas es una práctica habitual, desgraciadamente, en países como México y Colombia hace mucho tiempo, pero empezamos a sentir que eso es una realidad que se acerca cada vez más a nosotros, ¿no? La persecución a los fiscales y eventualmente también a los periodistas. ¿Qué reflexión pueden hacer sobre esa problemática que tanto aflige a los chilenos y la proyección que podría tener? Porque hay, obviamente, periodistas que están siguiéndole los pasos a los carteles y a los nexos de los carteles en nuestro país y reportean criminalidad todos los días. Yo creo, primero que todo, que el periodismo no puede ser sujeto de presiones. Y en este momento es cuando el periodismo tiene que ser más vigilante que nunca, más valiente que nunca. Y no tiene que soltar esa trenza, porque en las sociedades donde el crimen organizado, ¿no es cierto?, ha hecho de las suyas, como el caso de Venezuela, de Nicaragua, ¿no es cierto?, de varias otras sociedades muy cerca de las nuestras, las sociedades simplemente han perdido la batalla. Y yo creo que eso es lo que estamos haciendo. Fíjate que me estaba recordando de una frase que dijo el Papa cuando se reunió con jóvenes y que les dijo, tienen que salir de los balcones y bajar a tierra para observar la realidad. Y yo creo que los periodistas no tenemos que tener miedo. Para el estallido social, por ejemplo, los periodistas se instalaban en esos edificios grandes que hay ahí, donde está el Teatro de la Universidad de Chile, muy bonito y antiguo, y reporteaban desde arriba, del piso 11, el piso 12, etcétera, porque no se atrevían. Pero con el crimen organizado no hay que hacerlo. Lo que sí ocurre, creo yo, es que los medios se asustan,
en niveles y en capas superiores. No vaya a ser que el crimen organizado venga a tomar represalias con este diario, con este canal de televisión o con esta radio. Y ahí es donde nosotros tenemos que ser muy firmes en este momento. Absolutamente, no hay que descartar ningún escenario. Chile no es esa cápsula, paraíso que estaba inmune a estos elementos. Lo estamos viendo y está avanzando de manera muy acelerada. Prevención para la actividad periodística en estos planos de complejidad frente al crimen organizado. Sin lugar a dudas también protección y sobre todo persecución cuando ya lamentablemente puedan llegar elementos de integridad y de riesgo para la actividad periodística. Recordemos en todo caso una periodista hace ya algunos años atrás de un medio independiente que perdió la vida en el marco, ¿cierto?, del 1 de mayo a propósito de una pelea de personas que estaban aparentemente en el comercio ambulante. Entonces, estamos observando recientemente lo que pasó incluso con un camarógrafo de Chilevisión en Los Valledor. Entonces, no es un escenario lejano. Requerimos también una legislación, pero también un sistema que le dé garantías para un trabajo periodístico que va a ser clave, como dice Patricia, para lo que pueda significar un avance del crimen organizado que está avanzando y va a avanzar hacia todos los niveles y todos los poderes del Estado. Claudio, Pati, un gusto haber estado con ustedes. Muy entretenida la conversación. Muchas gracias. Gracias, Muchas gracias, Carola. muchas gracias. Un millón de gracias. Termina esta edición de Democracia. Hasta la próxima en CNN Chile.